Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. En el vídeo de hoy nos sumergiremos en el misterio de Rapa Nui, la enigmática isla de Pascua. En medio del vasto océano Pacífico, sus majestuosos moais, gigantes de piedra tallados por los ancestros, vigilan silenciosamente la isla. ¿Cómo los movieron? ¿Qué secretos guardan? Entre volcanes, cuevas y leyendas, Rapa Nui es un mundo de historia, cultura y misterio. Descubre sus paisajes únicos, su gente y su legado ancestral. Acompáñanos en esta aventura a uno de los lugares más fascinantes del planeta. Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, está ubicada en el Océano Pacífico, a más de 2000 kilómetros de la costa más cercana, lo que la convierte en uno de los puntos habitados más remotos del mundo. De origen volcánico, la isla se formó a partir de la erupción de varios volcanes hoy inactivos. Los más grandes son Rano Kau, al suroeste; Terebaka, al norte; Poike, al este. Otros volcanes menores, como Rano Raraku y Punapau, también jugaron un papel crucial en la historia de la isla. La actividad volcánica dejó una gran cantidad de roca volcánica, material clave para la construcción de los moais. Los primeros humanos llegaron alrededor del año 1200, aunque algunas teorías sugieren que pudo haber sido antes, incluso en el siglo VI. La procedencia de los primeros habitantes ha sido un tema de debate. Aunque con la tecnología de la época era posible llegar tanto desde América como desde la Polinesia, estudios genéticos han confirmado que los habitantes de Rapa Nui eran de origen polinesio. A medida que pasaron los siglos, los isleños establecieron clanes con una estructura social organizada y una cultura muy rica. Entre sus mayores expresiones artísticas se encuentran los moais, imponentes estatuas que comenzaron a ser esculpidas casi desde los primeros asentamientos. ¿Por qué se construyeron los moais? Se cree que los moais representaban ancestros de los clanes, y que su propósito era albergar el mana, o energía espiritual, de estos antepasados para proteger a sus descendientes. El material principal utilizado fue toba volcánica, una roca porosa formada por ceniza compactada. Los moais se tallaban directamente en la ladera del volcán Rano Raraku, el principal yacimiento de piedra de la isla. Una vez esculpidos, se desprendían de la roca y eran transportados a sus emplazamientos definitivos. Sobre cómo se realizaba este traslado existen varias teorías. Uso de camas de hierba que, al ser presionadas, liberaban líquidos que actuaban como lubricante. Transporte en balsas alrededor de la isla, aunque esto plantea problemas logísticos. Rodamiento sobre troncos o trineos. La hipótesis más aceptada es que los moais caminaban balanceándose con cuerdas. Si un moai se rompía en el trayecto, era abandonado y se empezaba uno nuevo. Aún hoy se pueden ver moais inacabados en Rano Raraku. Los au y la disposición de los moais. Los moais eran colocados sobre plataformas ceremoniales llamadas au, las cuales tenían diferentes componentes. Muro de contención, para nivelar el terreno. Plataforma central, la parte más alta. Plataformas laterales, más bajas y extendidas. Rampa frontal, pavimentada con piedras marinas. Muchos au también incluían crematorios y sitios de enterramiento. Como la mayoría estaban en la costa, los moais daban la espalda al mar y miraban hacia su poblado. Con el tiempo, la población creció hasta el punto de agotar los recursos naturales de la isla. La deforestación y la falta de alimentos generaron conflictos entre los clanes, lo que llevó al colapso de la sociedad.
Se comenzaron a derribar moais en un aparente gesto de rebeldía, y sus ojos fueron destruidos o arrojados al mar. A finales del siglo XVI, la organización social se transformó, dando lugar al culto del hombre pájaro. Se construyó la aldea ceremonial de Orongo, situada en un acantilado junto al volcán Rano Kau. Cada año, guerreros competían nadando hasta el islote Moto Nui para recoger el primer huevo de gaviotín. El vencedor obtenía el título de hombre pájaro y gobernaba la isla durante un año. Este sistema permitió repartir el poder y evitó la extinción de la población. En 1722, el navegante holandés Jacob Roggeveen llegó a la isla y la llamó Isla de Pascua por la fecha en que la descubrió. Para los isleños, este encuentro fue impactante, ya que creían que eran los únicos seres humanos en la Tierra. Los europeos mataron a algunos nativos antes de retirarse, pero su visita marcó un cambio irreversible. Rapa Nui apareció en los mapas. A inicios del siglo XIX, cientos de nativos fueron secuestrados y vendidos como esclavos en Perú. Aunque algunos regresaron gracias a la intervención de la Iglesia Católica, trajeron consigo enfermedades como la viruela, lo que diezmó aún más la población. En 1888, Chile anexó la isla y la concesionó a una empresa ganadera escocesa, que restringió la movilidad de los nativos. No fue hasta 1933 que se revocó esta concesión y se inició la protección del patrimonio cultural. En 1995, la UNESCO declaró el Parque Nacional de Rapa Nui como Patrimonio de la Humanidad, y en 2018, el gobierno chileno cambió el nombre oficial de la isla a Rapa Nui. La historia de Rapa Nui es un claro ejemplo de cómo una sociedad puede colapsar si no gestiona bien sus recursos. Nos deja una lección fundamental sobre la importancia de la sustentabilidad y el equilibrio con nuestro entorno. Y quiero que vean estas imágenes, son bajo el agua. Realmente impactantes. Y sí, amigos. Es un moai, con bastante coral por el paso de los años. Espectaculares imágenes para terminar este vídeo de hoy. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.